Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto entrar en comunicación con ustedes, hacer comunidad este 19 de abril, lunes 19 de abril. Gracias por su compañía, gracias por hacer posible esta transmisión aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. Muchísimas gracias por hacer posible todo este trabajo que estamos desarrollando y que pues deriva en procurar hacer un mejor país. La verdad es que este fin de semana se desataron temas que uno quisiera creer que no son tan trascendentes, que son temas que se pudiesen discutir, superar, pero cuando está de por medio la Constitución General de la República, que ha sido violada por el Senado de la República y ahora con el aval del presidente de la República, cuando toma la decisión de saltarse el artículo 97 de la Constitución y que bueno, ahora estamos viendo hasta comentarios, hasta críticas que vienen del exterior para advertir que el orden constitucional de México se está trastocando, está sufriendo golpes fuertes de verdad. Y bueno, a mí no me sorprende hablarles de un presidente ignorante. Yo siempre les he dicho que Andrés Manuel López Obrador es un hombre sumamente ignorante. Es un hombre que no comprende el mundo, que no conoce el mundo. Es un hombre que ha vivido encerrado, que ha vivido ensimismado y que de repente sale con temas que son verdaderamente de una ignorancia absoluta. Ahora nos sale con que va a proponerle a Joe Biden un programa de trabajadores migratorios. Pero no para en eso. El plan de trabajadores migratorios existe y se ha desarrollado desde hace mucho tiempo. De hecho, tenemos un siglo de tradiciones de trabajadores migratorios. Ese no es el tema, ese no es el asunto. El asunto es cuando está hablando de darle ciudadanía, de darles nacionalidad a los migrantes. ¿Y de dónde? ¿De dónde? No entiende, no le cabe en la cabecita porque además no lo comprende que uno de los problemas que están en este momento vigentes en los Estados Unidos es la situación migratoria. Si ha habido un tema que provocó un choque entre demócratas y republicanos, inclusive de algunos demócratas hacia el presidente Joe Biden, es el tema migratorio. López Obrador no se ha dado cuenta de que a raíz de su gobierno son muchos los mexicanos que están abandonando el país y que están abandonando el país por falta de oportunidades. Y finalmente otro tema que quiero abordar con ustedes es el del Padrón Nacional de Usuarios de la Telefonía Celular, que es otra arbitrariedad, otro abuso, otra violación a la Constitución, porque se está atacando los derechos humanos. Son tres temas que me gustaría que tratásemos. Miren, estuve platicando con el equipo de producción el fin de semana y no sé ustedes qué opinen, pero vamos a tratar de romper la inercia en la que nos mete todos los días López Obrador. No sé, a lo mejor nuestro esfuerzo es tan pequeñito que ni siquiera se va a notar, eso yo lo entiendo, pero pues finalmente si seguimos dándole demasiado espacio, voy a procurar, sí, presentar el tema, pero sin darle mayor extensión que aquello que amerite que quede claro qué es lo que quiere decir y qué es lo que quiere opinar. Creo que nos hemos equivocado en caer en el juego de López Obrador. Miren, hoy por ejemplo respondió a las preguntas que se relacionaban con el asunto de la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues él simplemente dijo, a mí me parece bien. Dice, y para mí no es inconstitucional. Pues como no sabe, como no, pues nunca lee, pues es imposible que sepa las cosas. A él, para López Obrador, lo que le gusta es esto, miren, lo que él quiere es escuchar quién lo va a poner, quién está hablando bien de él. Eso es lo único que le interesa, porque vive realmente del elogio absurdo. Miren, les voy a presentar esto en el arranque de la transmisión, porque es absurdo. Escuchen ustedes, esto no es un reportero, esto no es un periodista, este es alguien a sueldo que recibió la orden de decir todo esto.
Usted es un revolucionario que está poniendo el cimiento en una patria nueva para la posteridad, y usted será recordado como el rayo de luz de la esperanza de un pueblo surgido de la pauperización extrema. Y en ese sentido, presidente, y como usted lo acaba de decir, precisamente el pueblo que a usted lo rescató, lo ayudó, lo ha apoyado, pues tiene preguntas importantes que hacerle. Le pide a usted, se han estado manifestando, por ejemplo, afuera del INE. Ahí tienen ustedes a este sujeto de verdad de pena ajena. Si yo fuera su hermano, su primo, su amigo, me sentiría profundamente avergonzado de utilizar esos términos, de arrastrarse tanto en torno a un sujeto, sea quien fuera, sea quien fuere, no importa si es el presidente o quien fuese, es verdaderamente de dar vergüenza las expresiones de este sujeto. Pero denme sus puntos de vista, me va a dar mucho gusto recibir sus comentarios aquí en Juan María Naveja Comunicación. Como siempre les digo, les agradezco que compartan la transmisión, que vamos ampliándonos muy bien, vamos caminando pues a ratos con el castigo para algunos, a todos nos han castigado y por eso vamos tratando de fortalecer esta comunidad. Yo les agradezco muchísimo que me acompañen en estas noches en donde estamos, la verdad, abordando las cosas en cómo se están presentando en el país, pero les estoy hablando de 3 temas muy preocupantes. 2 de ellos implican violaciones a la Constitución y un tercero de una ignorancia absoluta de parte del primer mandatario de la nación. Por lo tanto, pues vamos entrando con los comentarios que ustedes formulan aquí en la transmisión y que me da mucho gusto poder entrar a permítanme localizar los comentarios que me está mandando ya Maru y que aquí está. Marilú Campo Rico dice: buenas noches, Juan María. ¿Qué tal? Buenas noches también a Carmen Robles Gil, Lucy Bustamante. ¿Cómo estás, mi querida Lucy? Qué gusto saludarnos después de que me mandó Lucy hoy algo por allí para compartir. También María del Carmen Ortega Aspeitia, buenas noches. Lo mismo para Rafa Dávila. ¿Cómo estamos, Rafa? Bueno, gracias por estar aquí. Josefina Martínez, buenas noches. Nos dice Erasmo Rodríguez Oreguia: buenas noches, comunidad. Cada vez más viciado todo en el país, un desastre por todos lados, una total ineptitud, ni modo de desmentirlo. Juan Armando García: buenas noches, maestro y comunidad naveja, pensante y no sumisa, y sigue adelante, maestro. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Saldívar, ni la cara ha dado, mucho servilismo. Como dice Héctor Aguilar Camín, es un silencio estruendoso el que ha mantenido el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es de veras, uno no entiende hacia dónde va, porque en primer lugar él sabía de lo que se iba a discutir en la Cámara de Senadores. Él lo sabía. ¿Por qué? Pues porque abandonó la reunión, abandonó la sesión que se estaba realizando en el Senado. Miren, dice: ¿dónde está Arturo Saldívar? Pregunta hoy en Milenio Héctor Aguilar Camín. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, ha desaparecido en el momento que más se le necesita. Saldívar no se ha pronunciado sobre la violación constitucional que perpetró el Senado la semana pasada, colando a última hora en su aprobación del proyecto de reforma judicial del propio Saldívar, un transitorio que le da a Saldívar 2 años más en el cargo. El transitorio del Senado viola el artículo 97 constitucional, que establece que la presidencia de la Suprema Corte se define por el voto de los ministros de la misma Corte, por un tiempo improrrogable de 4 años. La presidencia de Saldívar termina en 2022, la han pasado para el 24. El Senado incurre en una doble violación constitucional. Por un lado, se salta el mecanismo previsto en la Constitución para nombrar al presidente de la Corte. Por otro lado, le impone reglas al Poder Judicial, desconociendo su autonomía, pues esa autonomía consiste sustantivamente en gobernarse según sus propias reglas, no con las que le dicta otro poder. Saldívar no ha dicho una palabra
respecto de esta doble injerencia del poder legislativo en el poder judicial. No ha defendido la autonomía del poder que preside. Ha desaparecido en el momento clave. No hay gran noticia en esto. De por sí la corte que preside Saldívar está desaparecida. Ha pospuesto para las calendas griegas sentencias que deberían emitir sobre casi 20 leyes fundamentales de este gobierno que están sujetas a disputa constitucional. La corte calla hasta hoy sobre estas querellas, igual que Saldívar calla ahora sobre la intromisión del Senado en el poder que preside. Un presidente de la Corte que calla y acalla a la Corte. Es de veras que es delicado lo que está pasando con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se vale esto que está sucediendo porque pues definitivamente está dañando. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer si bajo esos términos se está presentando la situación? Hoy también Diego Fernández de Ceballos en Milenio dice: el Consejo de la Judicatura Federal debe tomar en cuenta que en la sociedad mexicana prevalece la incultura de la suspicacia, muy por encima de la sana perspicacia y de la ley. Por ello, de la intriga, sospecha, suposición, imaginación, difamación o conjetura, pasa rápidamente a la imputación directa y sin previo análisis la convierte en su verdad, que implica condena pública, aunque no haya datos de prueba ni elementos de convicción para justificarla. Y pues está haciendo este análisis donde dice: distinto sería si el Consejo de la Judicatura Federal hubiera concluido un párrafo diciendo que los periodos para desempeñar los cargos de sus consejeros y del presidente de la Corte los determina la Constitución. La definición a medias, como en el caso que nos ocupa, y esperar a que se consume o no el atraco al Estado de Derecho de la división de poderes y a México entero, produce también efectos corruptores. Eso es lo que yo quería comentarles, que esta decisión que se está tomando es también corrupción. De esto se trata. Dice López Obrador, se está buscando que se dé una transformación en el Poder Judicial y para ello acabar con la corrupción y con el nepotismo. Y yo me preguntaba hoy a mediodía, ¿y quién va a emprender una reforma al Ejecutivo en donde la corrupción es, pero de veras de asco? La corrupción que se está presentando en este gobierno es absoluta. El nepotismo, por favor, si hemos documentado cuántos parientes del mismo equipo de gobierno están trabajando. Entonces, si se está dando la necesidad de una reforma al judicial, pues también al Ejecutivo. El Ejecutivo de López Obrador también requiere de una transformación porque no se está presentando de una manera equilibrada y sí estamos viendo cómo el Ejecutivo también deja mucho que desear. Voy a leer algo más de ustedes para entrar a lo que están diciendo muchos especialistas a este respecto. Chiva Orocha dice: saludos desde Guadalajara. Mario Aguilar también nos saluda. Buenas noches, Mario, ¿qué tal? Judy Gordillo, saludos cordiales desde Guatemala. Gracias, Judy, por estarnos acompañando desde Guatemala. Hoy vamos a platicar algo que les interesa mucho a ustedes en todo lo que se refiere al Triángulo Norte. Gerardo Navarrete también, buenas noches, gracias por estar participando. El comentario de Cristina Albo, buenas noches, comunidad naveja desde Monterrey. Juan N. Hernández, buenas noches. Vamos a ejercitar la neurona, eso me gusta, eso está bastante bien y vamos a estar comentándolo. Urscam nos saluda desde Nuevo Vallarta, Nayarit, también muchas gracias. Pati Medina, buenas noches, comunidad naveja. Santiago Barcán, a López le urge la dictadura, ahora quiere desaparecer la división de poderes, según Muñoz Ledo. Duro, muy duro Muñoz Ledo con lo que ha comentado, y ya lo están golpeando, los mismos de Morena lo están golpeando como suelen hacerlo, pero pues ¿qué le vamos a hacer si ese es el estilo que se está presentando? Dice Porfirio Muñoz Ledo: mañana llegará a la Cámara de Diputados una minuta proveniente del Senado
patéticamente inconstitucional, que anularía la división de poderes y podría conducir a la disolución del régimen republicano de gobierno. Fíjense lo que está diciendo Porfirio Muñoz Ledo, que es del mismo partido que el presidente. Llamo a mis compañeros y compañeros legisladores, en particular a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación Política, para evitar un albazo parlamentario y promover, en cambio, un debate nacional sobre esta cuestión trascendental para el futuro del país. Y va presentando el texto de lo que va a sugerir Porfirio Muñoz Ledo. Es la excepción de lo que se ha presentado con los representantes de Morena. ¿Qué situación se está predominando? Dice Guadalupe Acosta Naranjo: Morena condujo la elección de 4 consejeros del actual INE, se votaron por unanimidad. El presidente propuso a 3 de los actuales miembros de la Corte, fueron aprobados por el Senado. Él sigue afirmando que esas instituciones son producto del pasado, y sí, el pasado es él, es lo que dice. Y bueno, pues vamos precisamente para que ustedes escuchen los términos en los cuales se refirió a Andrés Manuel López Obrador sobre este tema. La Constitución, dice Chava García Soto, la Constitución se ajusta a lo que yo quiero, y mi amigo el ministro presidente Arturo Saldívar es honesto, por eso puede violarla aceptando 2 años más en el cargo. Así la lógica del presidente, dice el periodista Salvador García Soto sobre este particular, y escuchemos desde la reportera que hace el planteamiento. Punto de preguntarle primero sobre el tema de la ampliación del periodo de Arturo Saldívar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya ayer algunos diputados de Morena, sabemos que está en la cancha ya de la Cámara de Diputados, se manifestaron por rechazar esta ampliación porque lo consideran anticonstitucional. Preguntarle si usted también consideraría que es anticonstitucional esta decisión que tomaron en el Senado de la República. Yo entiendo que no. Miren, este video está bastante malito. Tengo por aquí otro en donde creo que sí podemos tener aquí, creo que es mejor este. Yo entiendo que no, que es constitucional, que no es inconstitucional, pero eso lo van a decidir en la Cámara de Diputados. Mi opinión, ya la externé, es que el ministro presidente de la Corte es un hombre íntegro, honesto, ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial, porque urge la reforma del Poder Judicial. Entonces, si ya se están por aprobar leyes para combatir la corrupción en el Poder Judicial, para combatir el nepotismo en el Poder Judicial, y para llevarlas a la práctica se requiere que el actual presidente continúe 2 años más, porque es garantía de que esos cambios se van a llevar a la práctica, que se van a realizar. Yo estoy de acuerdo. Es fundamental la reforma del Poder Judicial. No pueden haber jueces, ni magistrados, ni ministros que están nada más al servicio de grupos de intereses creados. Y si no es contrario a la letra y al espíritu de la Constitución, y si así lo decide la Cámara de Diputados, yo estoy totalmente de acuerdo. Si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo, más de lo que significaba el antiguo régimen. No olvidemos que estamos aquí para transformar, que en el Ejecutivo se está llevando a cabo una reforma de fondo, y si en el Poder Judicial se puede llevar a cabo esa reforma, ¿por qué no hacerlo? ¿Correría el riesgo de que no hubiera esta independencia o respeto a la independencia de poderes? No, el Poder Judicial es autónomo, es independiente. Yo no doy instrucciones, yo no Fíjense nada más qué estupidez, qué estupidez. El Poder Judicial es autónomo, invadiéndolo el Legislativo y el Ejecutivo. Intrometo en asuntos que tienen que ver con otros poderes. Y si dejar 2 años más al presidente significa también que esté 2 años más como presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de garantizar la legalidad al interior del Poder Judicial, de garantizar la honestidad al interior del Poder Judicial, pues cómo no voy a estar de acuerdo. Claro, si la Cámara de Diputados decide que no, pues se tiene que acatar el resultado. Si no es violatorio de la Constitución, y así lo decide la Cámara de Diputados, yo estoy de acuerdo porque considero que ayuda en la moralización del país.
sus estupideces de siempre, las estupideces de siempre de seminarista de rancho, pero así de rancho, de esos ignorantes que no saben ni leer ni escribir y que los mandaron al seminario porque ya no los aguantaban en su casa. A ver, vamos entrando a este tema con la gente que sí sabe, la gente que sí entiende todo esto. A ver, la Cámara de Diputados la domina Andrés Manuel López Obrador. Por eso estamos insistiendo en la necesidad de votar el 6 de junio. Ya escucharon los simpatizantes de López Obrador, espero ya estén satisfechos, ya espero que tengan un orgasmo de haberlo escuchado junto con el sujeto ese que dijo que es el rayo de luz en el mundo. Ahora vamos a hablar entre gente inteligente. Ahora sí vamos a hablar entre personas razonables, entre personas que entienden la problemática que se está presentando en el país. Carlos López Jones dice: buenos días, desde el único país del mundo donde la Constitución dice que el presidente de la Corte durará en su cargo 4 años y el presidente dice que ampliar ese periodo no viola la Constitución. ¿Qué entenderá por violar la Constitución? Bien dicho por López Jones. Alfredo Lecona: dice López Obrador que la ley Saldívar es constitucional porque Saldívar es bueno y honesto. Qué confesión de su desprecio a la Constitución y qué peligrosos señores. Dice Denis Ramos: órale, él decide que es constitucional porque es bueno y honesto. Y luego tenemos fíjense, visiones desde otras latitudes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la aprobación en el Senado de México de un artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ampliaría, como ustedes saben, el mandato en la Suprema Corte de Justicia. En este caso, la comisión indica que dicha acción excede el plazo constitucional de dichos cargos, por lo que hizo un llamado a México para garantizar que la duración de los mandatos de cargos directivos de la Corte y del Consejo de la Judicatura se ajusten a los plazos constitucionales establecidos en resguardo de su independencia conforme a los estándares interamericanos, de acuerdo con lo que se publica en Twitter. Y miren, voy a presentarles parte de una entrevista que Pepe Cárdenas realizó en Radio Fórmula en su programa de esta tarde con el doctor José Miguel Vivanco, quien es el director de la región Américas de Human Rights Watch. En entrevista, esto es lo que está señalando José Miguel Vivanco acerca de lo que está pasando en México. Les digo que ya hace el ridículo en el extranjero. Este es un asalto flagrante y descarado del actual gobierno, encabezado nada menos que por su propio presidente. El presidente en esto ha sido, yo diría, súper transparente. Lo ha dicho en todos los tonos para que todo el mundo lo escuche. A él le cae bien y le tiene confianza al ministro Saldívar, al actual presidente de la Corte, y violando una norma expresa, el artículo 97 de la Constitución de México, que se supone que está por sobre el resto de las leyes, que establece un periodo específico, pretende con el partido oficial, con el que tiene mayoría en el Senado, ya lo ha logrado, y luego en la Cámara de Diputados, violar esa norma y alterar las reglas del juego para ampliar este periodo. ¿Y por qué lo quiere hacer? Porque por esta vía tendría en la práctica una mayoría automática, y él también lo ha dicho, en el Consejo de la Judicatura, que es el que disciplina a los jueces. A él le importa tanto el controlar la Corte Suprema a través de Saldívar, como yo diría incluso más, y ha sido explícito en eso, lo que más le importa es poder, a través del Consejo de la Judicatura, y por la vía de una especie de control remoto desde el Palacio Presidencial, controlar a todo el Poder Judicial, de tal modo que un juez que se sale de la línea, que entorpece un programa de gobierno, acogiendo, por ejemplo, un amparo, como ha ocurrido recientemente. ¿Te refieres al juez Juan Pablo Gómez Fierro, que otorgó suspensiones contra la reforma eléctrica? Así es. Ya hay un precedente en esa base. Pepe, en cualquier sociedad democrática y republicana con división de poderes,
una de las partes que no está conforme con la sentencia, con la decisión del juez, puede apelar. Para eso están los recursos. Uno puede ir ante la instancia superior, pero la vía no es buscar una sanción administrativa, disciplinaria contra un juez que tiene un parecer distinto al del gobierno. Eso rompe las reglas del juego democrático. Creo que aquí está en riesgo nada menos que la estructura elemental de un Estado democrático y del Estado de Derecho en México. Ahí tienen ustedes las palabras del doctor José Miguel Vivanco, director de la región de las Américas de la organización Human Rights Watch, que nos da otro punto de vista que es del extranjero. Ya escucharon la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esta fue una entrevista realizada por Pepe Cárdenas en su programa de esta tarde en Radio Fórmula. O sea, vamos viendo cómo estamos haciendo hasta el papelazo. Bueno, el país, el gobierno de López Obrador está haciendo este papelazo en el cual se está exhibiendo lamentablemente como un presidente que está cada vez más avasallador de los poderes, está cada vez abusando más de sus atribuciones. Y esto, yo sé que hay quienes no están de acuerdo. Esto para mí sigue siendo un laboratorio, porque así como se dice que Saldívar necesita 2 años más para poder desarrollar su transformación, y que la pandemia no los ha dejado, el mismo argumento van a utilizar para ampliarle el mando constitucional a López Obrador. Esto, no somos más los que estamos diciendo que los que creen que no. Pues yo la verdad es que sigo creyendo que es un mero laboratorio y que esto es de mucho cuidado para el país. Gracias al doctor Guillermo Romero. Buenas noches, comunidad naveja. Este ganso loco no tiene límites en su ignorancia y prepotencia. Es urgente que le pongamos un alto este 6 de junio. Lo de un peligro para México se volvió una horrible realidad. Así es un peligro para México. Ya está en marcha. Antonio Mustri Dabá dice: yo creo que es un dictador. Yo creo que es un distractor, también un dictador, pero lo que dice Antonio es: yo creo que es un distractor. Sí, pero este distractor es peligroso, Antonio. Este distractor es peligroso más de lo que hemos estado viendo. Francisco Tobalín Flores, buenas tardes, les de Dios. Saludos para todos desde Zacatecas, la ciudad con rostro de cantera rosa y corazón de plata. Cuídense mucho y Dios los bendiga siempre. Francisco ya me dijo, Maru, que estuvieron en contacto, que estuvieron en comunicación. Nosotros, y aquí sí quisiera comentarles lo siguiente. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por reunir grupos, reunir gente que está advirtiendo que la elección es un reto para México y no podemos confiarnos. Entonces, Francisco, vamos a seguir uniéndonos, vamos a seguir con la línea que venimos siguiendo de darle voz a todos los que participan. No tenemos el estilo de hacer entrevistas. Yo tengo muchos amigos que podría invitar a las entrevistas, pero no es el formato que nos hemos dado. El formato que nos hemos dado es de darles a ustedes suficiente información para que ustedes tomen sus decisiones. Por supuesto, yo fijo la mía y quien esté de acuerdo, bueno, y quien no esté de acuerdo, merece todo mi respeto. Que nos faltan, que nos gritan y nos dicen, no importa, a mí eso no me importa, a mí me tiene completamente sin cuidado las ofensas y lo que estén diciendo los simpatizantes de López Obrador. Hoy en Twitter me estaban señalando y me estaban diciendo, pues simplemente los bloqueo, no me representa mayor interés. Mayedit Rec B, buenas noches, señor Naveja, saludos desde Monterrey. No hay solución para eso de la telefonía, no, Mayedit. En un momento más les voy a tratar el tema porque es bien delicado. Es otro de los temas delicados que tenemos que cuidar. Gerardo Navarrete, otro tema también muy importante, Juan María, es el de los libros de texto. Están haciendo un crimen a la educación para los niños. Es que, Gerardo, ¿en qué ámbito de la vida nacional no está siendo un desastre? Precisamente por eso les titulaba la transmisión de hoy: estamos en estado de descomposición. ¿Para dónde volteamos con un presidente que se salta todo el orden constitucional, que se salta todo el orden institucional? Miren, Paco Calderón, el cartonista, dice: el presidente dice que no le parece inconstitucional
la inconstitucional intromisión en la Corte. Una de tres. O Julio Scherer Jr., que es el abogado del presidente, no está haciendo su chamba, o el presidente no lo escucha, o en todo Palacio Nacional no hay un solo ejemplar de la Constitución vigente. Pues pareciera que por allí va. Y miren, Araceli Benítez reproduce en su Twitter, Julio Scherer Jr. no está haciendo su chamba, el presidente no escucha a nadie, la Constitución la guardó desde el primer día en el cajón de los tiliches. Y vean ustedes este excelente cartón de Paco Calderón, se los voy a mostrar ahora para que ustedes vean qué buen cartón. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución en un cajón, y hace caracolitos como advirtiendo que no hay ningún compromiso por respetar la Constitución por parte de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues esa es la realidad en la cual nos estamos enfrentando. Y pues dentro de todo esto voy a compartirles parte de lo que Jesús Silva Herzog Márquez escribe hoy en Reforma. Arturo Saldívar decidió ser el asesor jurídico del López Obradorismo. No lo ha hecho de manera encubierta. Abiertamente ha trabajado para el Ejecutivo, interviniendo en una función política que la Constitución le tiene vedada. Promover iniciativas de ley al aceptar la invitación del Ejecutivo para diseñar la reforma judicial, una aparente muestra de respeto a los jueces, el presidente del máximo tribunal se convirtió en asesor y cabildero. Saldívar se prestó desde el primer momento a una transgresión que hoy termina siendo grotesca y de la que no puede sacudirse. Lo dijo el presidente López Obrador cuando presentó la iniciativa de ley. Como es facultad del Ejecutivo enviar reformas, facultad que no tiene el Poder Judicial, nos presentó el ministro un proyecto de iniciativa que nosotros apoyamos y que vamos a firmar para enviar al Congreso. Así empezó esta historia. El presidente del Tribunal Supremo trabajando abiertamente para otro poder, asumiendo funciones que no le corresponden. El asesor ha fundado su prestigio en una credencial anticalderonismo. Tuvo sin duda el empaque para resistir las presiones del presidente que lo impulsó a la Corte, porque deben saber ustedes que fue Felipe Calderón quien lo propuso para la Corte, pero luego lo traicionó. Ese episodio lo honra, porque hubo una acción en la cual estaba de por medio el presidente Calderón y tuvo una buena actuación Saldívar. Es cierto también que ha promovido el ensanchamiento de los derechos, que ha buscado la modernización de la ley, que ha procurado esclarecer la compleja labor de los tribunales, pero su relación con el poder político, tras su digno enfrentamiento con Calderón, ha sido todo menos ejemplar. Sugiero regresar al artículo que publicó en agosto de 2014 en la revista Nexos. Y termina diciendo Jesús Silva Herzog: López Obrador le tiene confianza a Saldívar, no a la Suprema Corte. Por eso se suelta el argumento dictatorial del imprescindible. Nadie puede impulsar la reforma más que el confiable asesor. Con todo, creo que la trampa de los senadores morenistas no prosperará. El intento de prolongar el mandato del López Obradorista en la Corte es tan ostentosamente aberrante que aún bajo la furia de la devastación institucional de estos tiempos, creo que se detendrá. Pero el golpe al prestigio del tribunal, a su imagen de independencia, a su deber de distancia, está dado. Es lo que comenta Jesús Silva Herzog Márquez en el periódico Reforma. Como pueden ver ustedes, pues son comentarios de todas partes en los mismos términos y coinciden con todo esto que se está presentando. Gerardo Navarrete, vamos a hablar de los libros de texto en otro momento. Hoy andamos con estos asuntos. Santa Fuentes, buenas noches, comunidad Naveja. De hecho, lo hicimos la semana pasada, pero lo vamos a seguir, no vamos a abandonar ese tema. El Tribunazo MX, pueden compartir este video, por favor, amigos. Ahí lo tienes, Maru, ya está compartido en el chat, así que con muchísimo gusto lo hacemos como parte de la transmisión. Carmen Robles Gil, muy buena idea, entre menos lo veamos mejor, y la marranera no aporta nada y puros paleteros rastreros. Marilú Campo Rico, sí es muy vergonzoso arrastrarse de esa manera. Jesús Bautista, buenas noches, gracias también por
participar. Karinita Guadalupe Pardo, jaja, no sabe ni leer, el pseudo reportero, de verdad da pena ajena, al rato dirán que es un ser superior a la humanidad. Sí, a eso nos están llevando, de verdad. Yo pensé lo mismo, Karinita, que no sabe ni leer. Gerardo Arturo Velasco Rodríguez, todo es un circo, el Cacas es el payaso principal. Roberto Rivera Ramírez, ¿qué tal, señor Juan María? Aquí en el estado de Puebla no llegó la vacuna para los adultos de la tercera edad. Hemos recibido algunos señalamientos en ese sentido de Puebla. Yo espero que llegue el momento en que tengan vacuna los adultos mayores, que lamentablemente sigue siendo un desastre el sistema de vacunación que tenemos. Pero bueno, vamos ahora a escuchar esta parte donde Héctor Aguilar Camín habla ya en concreto de este asunto que les estoy presentando. Esto fue en el programa de Joaquín López Dóriga. Constitucional, firme, expreso y establecido en la Constitución. La segunda cosa que pasa con esta decisión, Joaquín, es que el Poder Legislativo interfiere en la vida institucional del Poder Judicial, cuya autonomía consiste en que el Poder Judicial se determina a sí mismo, establece sus propias reglas de funcionamiento, establece sus propias reglas en general de organización. Es un poder autónomo del Poder Legislativo para poder serlo también un poder autónomo del Poder Ejecutivo, es decir, del Presidente de la República. Lo que estamos viendo en la evolución de esto es que esto es una maniobra que hace la mayoría de Morena, del partido gobernante y en el Senado, para introducir este artículo que viola la Constitución, que lesiona la independencia del Poder Judicial y cuyo resultado es, al final, algo que se deja sentir hoy en la conferencia de la mañana del presidente, en el que el presidente dice que a él le parece bien que esto se prolongue porque él tiene confianza en el ministro presidente de la Corte. Ese no es el punto, Joaquín. Que el presidente tenga o no confianza en esto no tiene nada que ver con la legalidad de que estamos hablando y con la independencia de poderes. Más bien, lo que sucedió esta mañana en la conferencia del presidente es que nos dio otro indicio de que el único poder real que va quedando en la República es él, ni siquiera el Poder Ejecutivo, sino su voluntad. Porque así como estuvo acariciando y arropando a Félix Salgado Macedonio, que es un violador sexual acusado de ser eso y es un candidato ilegal, así Joaquín hoy en la mañana estuvo acariciando y arropando al ministro de la Suprema Corte, que en caso de aceptar esto, porque no se ha deslindado y su silencio es estruendoso, sería un violador constitucional. Ahí tienen esos puntos de vista del doctor Héctor Aguilar Camín en el programa de Joaquín López Dóriga, también en Radio Fórmula, y que son puntos de vista contundentes. No hay otra manera más de que reconocer lo que se está diciendo. Miren, dice el senador Emilio Álvarez y Casa que él ha sido muy contundente en este tema. Presidente, déjeme decirlo así, no es lo que usted entiende, sino lo que a la letra dice la Constitución, que juró cumplir y hacer cumplir. El periodo de Arturo Saldívar es de 4 años. La Constitución no es asunto de fe, sino la base de un Estado laico y de derecho. Así de contundente el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria con respecto a este tema. Pero fíjense lo que son las cosas. El propio Saldívar habló, y esto lo hemos estado comentando desde la semana pasada, criticó alargar mandatos, porque se acuerdan ustedes que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quiso pasar de 2 años a 5 su gobierno, y con todo el apoyo del Congreso de Baja California. El propio Saldívar habla en estos términos para que ustedes vean cuando hablaba de esta extensión de mandatos.
En 2017, después de que el Senado extendió el periodo de algunos magistrados del Tribunal Electoral, el ministro Arturo Saldívar criticó la medida por vulnerar la independencia judicial. Que existe una violación al principio de independencia judicial, porque a través de una ley privativa y en contravención al procedimiento de nombramiento del artículo 99 constitucional, el Congreso de la Unión altera los términos de las designaciones realizadas conforme a un régimen transitorio que tardó 9 años en diseñarse e implementarse, lo que al margen de las intenciones que haya podido tener el decreto, constituye una intromisión externa que se presta a suspicacias y en tal sentido genera una apariencia de falta de independencia. El 15 de abril de 2021, el Senado aprobó extender en 2 años la presidencia de Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia. Ahí tienen ustedes la información a este respecto y cómo pues traicionan sus propias palabras. Ese es uno de los problemas, que van traicionando sus propias palabras. Y bueno, pues ya hemos estado advirtiendo toda esta situación que prevalece en torno y a los riesgos, a los riesgos que significa que el presidente de la Corte extienda su mandato por lo que esto va a representar. Bueno, pues vamos a otros temas y ahorita tengo un comentario de Joaquín López Dóriga que ahora lo vamos a presentar. Dice, déjenme ubicarme en los comentarios, que este ya lo leí, de Karinita, Jesús Bautista también, Gerardo Arturo también, y también, ahora sí. Jesús Bautista dice, qué ignorante se vio ese disque reportero. Domingo Velázquez, buenas noches comunidad pensante, saludos desde Ixtepec en Oaxaca. Lourdes Barragán, buenas noches Juan María y estimada comunidad naveja. ¿Qué tal, Lourdes? Y ahora que Lourdes está saludándonos, quiero hacer un comentario muy de índole personal, pero que también creo que muchas personas conocieron a Tere Ramírez Barragán. Tere Ramírez Barragán fue quien estuvo cerca de quien fue el impulsor de la Universidad del Valle de Atemajac, el creador de la universidad desde que fue Instituto Pío XII, después Instituto Superior Autónomo de Occidente, después Instituto Superior del Valle de Atemajac y ahora la UNIVA, la Universidad del Valle de Atemajac, que tiene planteles en Guadalajara, en Querétaro, en Michoacán tiene varios planteles, en Tabasco, en fin, la UNIVA es una universidad que se ha ido consolidando conforme pasan los tiempos. Tere Ramírez falleció el día de hoy, lamentablemente. Es una persona que muchas generaciones de la UNIVA la conocieron porque fue prácticamente una de las almas impulsoras de esta universidad. Me pesa mucho porque es alguien a quien quise mucho, esposa de uno de mis mejores amigos, Mario Olmos, quien falleció hace ya varios años, así que desde aquí un fuerte abrazo para Tete y para Betty, sus hijas, que pues hoy están velando a Tere Ramírez. Y lo estoy comentando porque sé que hay muchas personas que se acordarán de Tere en la Universidad de Atemajac y bueno, pues lamentablemente ha fallecido. Así que aproveché, Lourdes, tú conociste perfectamente a Tere como secretaria de cuando tú estudiabas por allí en el ISAO, en el Pío XII, en donde estuviste en algún tiempo. Así que pues va el comentario. Carmen Robles Gil, ya sabemos por qué contestarle a tanto nacochairo nos castigan y a ellos tan groseros que son, no les hacen nada y a veces es difícil no contestar y acabamos sin poder ver el programa. Es lo que nos ha venido pasando. Claudia Guerrero, hola, buenas noches. José de Jesús Díaz Becerra, para Juan y para toda la comunidad, mi reconocimiento y respeto. Gracias por su franqueza. Pepe, muchísimas gracias. Ya sabes que se te estima. Un fuerte abrazo para Pepe Díaz Becerra también. Don Francisco Cebe Silver, esta noche solo saludar. Me queda claro que lo que pretende el Meco López al decir pendejadas es que se hable de él. Pero pues tenemos que actuar. Créanme
que tenemos que actuar y don Francisco está en eso, pensando en una acción directa el 6 de junio en la elección. Ahí es donde tenemos que participar. Julián Martínez, buenas noches, señor Naveja y comunidad pensante, reportándome de Lagos de Moreno, Jalisco. Ni un voto a Morena, salgamos todos a votar, no nos quedemos de flojos en casita, todos contra Morena. No podemos confiarnos, van a empezar por allí a manejar versiones de que ya van a perder o de que ya está todo resuelto, hasta de violencia, lo que sea, tenemos que salir a depositar nuestro voto. Jorge Ramírez, saludos señor Naveja, el Cacas está moviendo sus fichas para reelegirse y nadie lo puede detener, es ambicioso y vil dictador en potencia, es lo que están diciendo. Muchísimas gracias, me quedo allí, Maru, para entrar a otros temas. Les decía que tengo aquí un comentario que formula también hoy, lo quiero presentar porque es muy bueno el comentario que hace Joaquín López Dóriga en su espacio en YouTube. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar?, diría el Buki. La respuesta de Morena y morenistas fue que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había ordenado al INE que repusiera las candidaturas de Félix Salgado al gobierno de Guerrero y de Raúl Morón al gobierno de Michoacán, lo que es mentira. Eso es mentira. Eso que dijeron es mentira. El Tribunal Electoral dijo que ambos, Salgado y Morón, habían sido precandidatos, lo que ellos niegan, pero ya es una verdad jurídica. Lo que digan ya no importa, eso dice la ley. Y que habían hecho precampañas y por lo tanto estaban obligados a presentar su reporte de gastos. Y que como no los presentaron, habían sido omisos al mandato legal, lo que de acuerdo con el tribunal era verdad legal y en consecuencia legalmente habían violado la ley. ¿Qué ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al INE? Que revisara a la luz de estas verdades legales la gravedad de las faltas que habían cometido los candidatos para imponer la sanción correspondiente, desde la amonestación, la más leve, hasta la cancelación de las candidaturas, la más grave. El INE, por mayoría, resolvió que la violación había sido grave, no leve, y por eso se aplicó la sanción más grave, quitarles la candidatura. Quienes digan, como han dicho, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE que repusiera las dos candidaturas, reitero, mienten. El caso volverá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde su presidente José Luis Vargas ya ha adelantado que va a votar a favor de Salgado y de Morón, que va a votar por la reposición de sus candidaturas, a pesar de que en el pleno de esa sala hay una mayoría en su contra, como la había en el caso de la sobrerepresentación este miércoles, que Vargas logró batear. ¿A fin de qué? Bueno, pues a fin de ganar tiempo y doblar a los magistrados que mayoritariamente están en contra. Todo esto se relaciona con la imprevista decisión del Senado de ayer, que con los sorprendentes votos de algunos del PRI y del PRD, aprobó una reforma constitucional que amplía de 2 años, lo que tenía a otros 2 hasta diciembre de 2024, la presidencia de la Corte, hoy a cargo de Arturo Saldívar, quien no se ha pronunciado. Ministros de ese cuerpo calificaron de inconstitucional la reforma, lo que ellos mismos en su momento habrán de definir cuando se presente el tema de la inconstitucionalidad, el recurso de inconstitucionalidad. El proyecto es que Saldívar lleve a cabo la reforma del Poder Judicial, aprobada ayer mismo por el Senado. Pero es una decisión que la Corte, que la misma Corte en su momento, insisto, tendrá que resolver. Ahí tienen ustedes 2 temas que son los que hemos estado tratando con mucha frecuencia aquí en las transmisiones. Por lo tanto, pues seguimos con lo mismo, con el riesgo de todo esto que está significando para el país, el que se esté tomando una decisión verdaderamente absurda. Oigan, me llegaron varios comentarios que quiero hacérselos llegar porque son bastante buenos. Miren, por ejemplo, este video que les voy a presentar a continuación. No lo dudes, tú y yo como empresarios nos enfrentamos. A ver, tranquilo, vamos a sacarlo desde el principio para que lo puedan ver ustedes, porque creo que merece mucho la pena esto que
alguien produjo. No lo dudes, tú y yo como empresarios nos enfrentamos al riesgo de perder lo que construimos durante décadas, los negocios que comenzamos o que comenzaron nuestros padres y abuelos. La democracia está en peligro y tú y yo tenemos la obligación de compartir este mensaje a cada uno de nuestros colaboradores. No votes por Morena, ya demostraron lo que son capaces de hacer con el poder absoluto. Para ellos, el sector empresarial es su enemigo. Junta a todos tus colaboradores ya, explícales por qué es momento de sumarse en contra de Morena. Los están tratando de engañar. Van hasta sus casas a decirles que si no votan por ellos, algunos apoyos que les dan o les prometen están en riesgo. Diles tú que el riesgo más grande que existe para el país es que la empresa donde trabajan puede cerrarse si Morena gana en esta elección. No los dejes salirse con la suya. Junta a tu gente y convéncela de votar por quien sea, menos por Morena o sus partidos aliados. Tenemos una obligación. Despierta, empresario. Hazlo. Mañana puede ser demasiado tarde. Empresarios Unidos por México. No lo dudes, tú y yo como empresarios nos enfrentamos al riesgo de perder lo que construimos durante décadas, los negocios que comenzamos o que comenzaron nuestros padres y abuelos. Mañana puede ser demasiado tarde, así como se está señalando en el video, en esta producción. No sé de quién sea, pero son Empresarios Unidos que están igual haciendo estos señalamientos. Y fíjense, hablan de lo que representa los apoyos que supuestamente le dan a la gente. Les voy a mostrar aquí lo que encontró una persona que recibió estos apoyos. Esto incluso lo pone Pascal Beltrán del Río como válgame. Quiero que vean, ¿se acuerdan de lo del frijol con gorgojo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de aquello que decía López Obrador en la campaña? Pues vean lo siguiente. Esta es una despensa de los que se está dando el gobierno de la Ciudad de México. El día de hoy abro mi despensa para hacer arroz. Estos son los productos que dan. Pero al ver mi bolsa de arroz me encuentro con la sorpresa de que trae gorgojos. Mis bolsas de arroz están cerradas. Voy a proceder abrir una de mis bolsas. Si notan aquí, se acercan la cámara, se notan los gorgojos. Y si miras con más detenimiento, cuando se empiezan a mover los animales. Pues nuevamente vuelvo a mostrar cómo está la bolsa, completamente sellada. Y voy a proceder a abrirla y vaciarla para mostrarles lo que nos dieron de despensa para nuestros niños de primaria y preescolar. Aquí en esta parte, donde está mi dedo, se empiezan a clarear los gorgojos que van saliendo. No sé si los alcancen a ver bien. Esta es de la bolsa que acabo de abrir. Y aquí se encuentran en la bolsa más animales. Y por consiguiente esta bolsa viene igual. Solamente quería hacer notar esto y pedirle a nuestra jefa de gobierno que tenga más cuidado con los alimentos que se nos dan para nuestros niños, porque no son perros. Gracias. Pues ni a los perros, pero qué bien la señora, qué bien. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, evidenciar las cosas como se están presentando. Está buenísimo este video, por eso se los presenté. Es de los apoyos que dan en la Ciudad de México y que, bueno, pues los está presentando. Vamos a ver el programa de Bosques. Dame más precisión, Maru, porque claro que lo tengo listo, lo de el video del programa de Bosques. Lo vamos a presentar también. Pero miren, hoy platicaba con Pati Medina, que nos acompaña con mucha frecuencia aquí en la transmisión, y me mandaba la grabación del padre Ángel Espinosa de los Monteros, que es uno de los sacerdotes que ha estado haciendo algunos comentarios, y esto es
lo que vamos a presentar a continuación con el padre Espinosa. Escuchen lo siguiente. Las parroquias con licencia eclesiástica dice: oh Dios, que nos amaste hasta el extremo al enviarnos a tu Hijo nacido de la Virgen María, quien en su maternal solicitud asumió en el Tepeyac nuestra tez y rasgos mestizos, y desde entonces es parte dulcísima de nuestra historia. Concédenos por la poderosa intercesión de la Madre del verdadero Dios, por quien se vive, la luz para elegir con prudencia y responsabilidad a nuestros gobernantes, para que construyamos con ellos una patria cada vez más justa y solidaria, con la dignidad, la paz y la alegría que provienen de tu admirable misericordia, a fin de que podamos repetir una y otra vez con verdad aquel entrañable grito de San Juan Pablo II: México siempre fiel. ¿Cómo estarán viendo ya la conferencia episcopal y todos los sacerdotes el desastre del gobierno, que sin mencionar nombres y sin decirnos ni forzarnos, vota por este, vota por otro? Pídele a Dios la luz para votar con responsabilidad. Primero, que todos votemos. Segundo, con responsabilidad. Nunca habíamos estado tan mal. Ni un solo voto para los irresponsables, para los de la cultura de la muerte y de la división. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no aparta. Bueno, ahí tienen lo que dice el padre Espinosa de los Monteros. Creo que es un señalamiento muy claro, y ya lo habíamos presentado en otra ocasión, pero ahora Pati Medina me hizo llegar esto. Y también me hizo llegar las fotografías, me llegó por todos lados las fotografías de lo que sucedió en Chapalita, en Guadalajara. Miren, les voy a mostrar lo de las fotografías de unas casas de seguridad que fueron reventadas. Miren, ahí están las detenciones. A ver si está viéndose correcto. Sí está viéndose correcto. Vean las detenciones. Armas. Ahí están. Jóvenes, muy jóvenes. Vean ustedes. Ahí tienen los jóvenes. Ahí está la detención que se hizo. Esto es lo que está pasando en el país. Esto realmente es lo que está sucediendo en México. Sí. Los últimos 5, 796. Están mejor que los otros, ¿verdad? ¿Qué comando? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Escucharon lo que dijo uno de los policías? Están mejor que nosotros. Sí, tienen mejores pertrechos en muchas ocasiones que la propia policía. Eso es lo que llega a suceder con lo que está pasando. Y en fin, bueno, pues ahí tienen ustedes. Voy a presentarles unos TikToks que también producción preparó para ustedes y que pues van en este sentido. Déjame quitar esto. Le tomó protesta a Salgado Macedonio como gobernador moral de Guerrero. Había perdido la elección contra René Juárez. Voy a regresarlo para que tengan la información completa. 1999. Él es Andrés Manuel López Obrador y él, Félix Salgado Macedonio. La fotografía fue tomada el día que AMLO, entonces presidente nacional del PRD, le tomó protesta a Salgado Macedonio como gobernador moral de Guerrero. Había perdido la elección contra René Juárez Cisneros por apenas 14.500 votos. La izquierda, por supuesto, reclamó fraude. Esta imagen retrata 22 años de complicidad entre Andrés Manuel López Obrador y Félix Salgado Macedonio, y ayuda a explicar por qué el presidente mexicano más poderoso en décadas está dispuesto a apostar gran parte de su proyecto político a la candidatura de alguien que ha sido denunciado 5 veces por violación. Que no se le deje al pueblo de Michoacán, al pueblo de Guerrero, que decidan. El
presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la decisión del INE de retirarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón es un atentado contra la democracia. 1999. Él es Andrés Manuel López Obrador. Ahí tiene este TikTok. Es que esa ahora voy a presentarles el del doctor Roger Bartra, que es también un muy buen TikTok. Ya estamos metidos también en TikTok. Quiero que sepan que estoy haciendo algunas grabaciones de temas que muchas veces son similares a los que tratamos aquí, pero procuro que vayan por otra vía. Que tiene López Obrador conmigo es que esa etiqueta que él utiliza contra todos sus críticos no funciona para nada, porque yo soy un intelectual evidentemente de izquierda desde hace decenios, y eso le incomoda mucho. Yo soy una voz crítica que viene de la izquierda y que está afirmando que el gobierno de López Obrador es un gobierno populista de derecha. Eso le genera una gran molestia, y lo único que atina a decir es que cambié de ideas y me pasé al conservadurismo y me compraron. Eso no son más que insultos. Él no es capaz de, o no quiere, entrar al debate directo, a explicar las ideas, a confrontar una crítica que está haciendo un análisis de su gobierno y que revela, mi análisis, que es el que expongo en mi libro, Regreso a la Jaula, revela que se trata de un gobierno reaccionario, populista, de derecha. Roger Bartra es uno de los hombres muy respetados, y su libro, Regreso a la Jaula, hay que leerlo. Pascal Beltrán del Río dice en Twitter: ¿qué diríamos los mexicanos si el jefe de Estado de otro país nos mandara recomendaciones sobre a quién otorgarle la ciudadanía y que hiciera pública esa propuesta sin discutirla antes con México? ¿No que nuestro gobierno no se mete en asuntos internos de otros países? A esto quiero entrar ahora con ustedes, porque me parece sumamente delicado este tema que ha estado ventilando desde el fin de semana Andrés Manuel López Obrador. Pero antes voy con comentarios de ustedes, porque no quiero que se me haga tarde y luego ya no. El Tribunazo MX, Juan María, ¿qué opina de la nueva cédula mexicana que será operada por Smarttic, una compañía venezolana? Vamos a platicarlo un momento más. Claro que lo vamos a tratar, porque es otro de los asuntos. Lourdes Barragán dice: bueno, por sí o por no, empezaré a sembrar árboles a ver si me dan la visa. Ya dijo Don Cacas que hablará con el presidente Biden. Ni siquiera lo van a pelar, ni siquiera. Vamos a hablar de eso, Lourdes, justamente es el tema. Mayedit Reg, yo creo que a ese lamebotas que elogió al Nerón mexicano le pagaron con esto. Y ahí nos está presentando lo de la despensa que les acabo de presentar. Joe Martínez, Mr. Biden, todavía se está riendo de la soberbia de este sujeto. Claudia Guerrero, les pusieron una trampa para votar a favor, son sucios. Eso es lo que están comentando. También nos dice, Leticia Morán Rosas, en la mañanera AMLO lo dice con todas las palabras que lo necesita para su transformación, por lo que vemos todos los cambios que están haciendo son inconstitucional y sabe que todo llegará a Saldívar y autorizará todo lo que quiera AMLO. Esto está frente a nuestros ojos, corrupción y poder total en una sola persona. Es uno de los peores asuntos que se van a presentar. Francisco Tobalín Flores, suscríbanse como observadores electorales, es por el bien de México y los mexicanos. Fuerte abrazo. Muy bien, Francisco, muy buena idea, gracias por sugerirla. Gerardo Arturo Velasco Rodríguez, y eso que no son iguales, pero salieron peores, excelente información, en eso estamos. Mari Carmen del Toro, felicidades maestro, muchas gracias por sus comentarios. Gustavo Jiménez, saludos comunidad Naveja, qué gusto poder estar con ustedes, nos da gusto también a nosotros, Gus. Domingo Velázquez, si quiere combatir el nepotismo, que empiecen a barrer en su casa y sacar toda esa basura de parientes que han metido al sistema sin saber desempeñar un trabajo. Ahí me quedo, Maru, para entrar precisamente a este asunto relativo a lo que está sugiriendo López Obrador, que es que va a proponer el jueves próximo, en el Día de la Tierra, habrá una cumbre para hablar de la protección al planeta, de los ecosistemas, de la contaminación. Y López Obrador sale con que le va a proponer a Biden el que se desarrolle un programa muy parecido
un programa muy parecido al de Sembrando Vida. Eso es lo que está sugiriendo López Obrador. Y bueno, pues quiero decirles que en medio de todo esto, ¿qué es la información que tenemos a este respecto? Bueno, la inversión, fíjense ustedes, desde julio se informó que la inversión de 15,000 millones de pesos en el programa Sembrando Vida en su primer año de operación del 2019 fue un fracaso. Fíjense ustedes, de 575 millones de árboles contemplados, solo sembraron 80 millones, de los cuales sobrevivió el 7%, proyecto que operó recursos de manera discrecional en 20 estados. Y esto que me estaba comentando Maru precisamente es el video que nos está permitiendo. Voy a tomarlo de aquí, de lo que me acaba de mandar Maru, para que ustedes puedan ver. A ver, ¿dónde quedó la bolita? Arriba. Aquí está el video. Propone AMLO a Biden que apoye para ampliar el programa Sembrando Vida a Guatemala, Honduras y El Salvador. Y vamos ahora a presentarles. Miren, ahí les va su programa de Sembrando Vida. Justo donde vivo, agarran y queman para poder tener un terreno pues vacío, porque Sembrando Vida no te da árboles si no tienen un terreno así pelón. Entonces vienen y desmadran la selva. Esto lo acaban de desmadrar en la entrada de mi casa justo ayer en la noche. Ok, para que Sembrando Vida les dé 6,000 pesos por hectárea, sin hacer nada. ¿Por qué sin hacer nada? Porque este lado de acá, que ya también volvieron a quemar, pueden ver hasta allá cómo está todo pelón, solo hay 2, 3 árboles parados. Tiene 1 año y medio en el programa de Sembrando Vida. Son 3 hectáreas que no han hecho nada, nada más vienen a talar cada 2 meses para que no se suba el monte. Y todos los árboles que les da Sembrando Vida no los siembran, pero sí reciben sus pinches 6,000 pesos mensuales, dándole en la madre a la selva y sin hacer nada. Y todos los árboles que les dan, pues se mueren. A mí me regalaron algunos de los que tenían y pues los sembré en mi casa, pero pues no tengo un terreno de este tamaño para poder sembrar, ¿verdad? Tantos árboles. Entonces, estos son los pinches programas de su querido presidente, su Sembrando Vida. Vean nada más el ecocidio que acaban de hacer, para que les den 6,000 pesos mensuales sin hacer nada. 6,000 pesos mensuales, es lo que nos está diciendo esta persona, que es lo que reciben. Pongan ustedes a pensar cuántos son 6,000 pesos. A ver, Mar, pásame el dato. ¿Cuántos son, o Pauliña, cuántos dólares son 6,000 pesos mensuales? Es lo que va a proponer. Va a proponer 1 millón de empleos, ¿sí? Acuérdense ustedes que prometió 2 millones de empleos en México, que no va ni en todo su sexenio, ni en toda su perra vida va a poderlos crear. Imposible, no se va a generar. Eso es lo que está sugiriendo. 3 años de sembrar, que la gente no quiere hacer absolutamente nada, ¿sí? Vamos a poner a 20 pesos los 6,000 mensuales que se supone que van a llegar. Y luego está sugiriendo que vayan a Estados Unidos, o vengan, yo estoy en este momento en Estados Unidos, que vayan vengan a trabajar por 6 meses, regresarse otros 6 meses, y a los 3 años darles la nacionalidad. Fíjense el grado de ignorancia, el grado de ignorancia de un presidente. A ver, en Estados Unidos hay personas que tienen 20 o 30 años pagando su seguro social, pagando impuestos, y no pueden lograr arreglar su documentación en los Estados Unidos. Siguen siendo indocumentados después de 20 o 30 años. ¿Qué les parece a ustedes que nos salgan ahora con que con 3 años de estar en este proyecto, pues son $300? $300 al mes. $300 al mes. En un día, en un trabajo cualquiera, estos $300 prácticamente los consiguen, ¿sí? O sea, $300 son
realmente nada, ni siquiera una semana de trabajo. ¿Ustedes creen que habrá quienes quieran o prefieran irse a sembrar arbolitos por 6,000 pesos? Por el amor de Dios. Pero aquí hay una particularidad. López Obrador no conoce ni a los paisanos. En lo que va de su administración no ha tenido la decencia de entrevistarse con los mexicanos en Estados Unidos. Cuando vino a entrevistarse con Donald Trump, ni siquiera les dio un momento a las asociaciones. No ha estado con clubes de mexicanos en el exterior, no ha estado con los mexicanos con problemas. No sabemos ni cuántos mexicanos indocumentados hay. Y lo que sí está sucediendo es que están saliendo cada vez más. O sea, sus ideas son bastante malas. Y seguramente lo va a batear Joe Biden ahora que le haga esta tamaño sugerencia verdaderamente absurda. Es tonto lo que está tratando de proponer y que no le van a hacer caso. Es más, ya le respondieron. ¿Se acuerdan ustedes que para la primera reunión que tuvieron, la reunión virtual, en ese caso, pues hubo esa iniciativa y se la batearon de inmediato? Bueno, pues ahora quiero comentarles que López Obrador se reunió este fin de semana, con Carlos Slim. Dice el periodista Mario Maldonado hoy en el periódico El Universal: Slim y AMLO en Palenque. La gélida relación que sostuvieron Carlos Slim y Andrés Manuel López Obrador en por lo menos el primer año y medio de la administración comienza a derretirse. Y cada vez se nota más el acercamiento del multimillonario mexicano con el presidente, a quien visitó este fin de semana en su quinta rústica de Palenque, Chiapas. Desayuné con Carlos Slim porque estamos evaluando el avance en la construcción del Tren Maya y su empresa tiene un tramo a su cargo. También hablamos de otros temas y le mostré la ceiba más grande que tengo en la quinta, publicó López Obrador el sábado en su cuenta de Twitter. El mensaje vino acompañado de una fotografía en blanco y negro donde aparecen ambos en guayabera y pantalón de vestir. El presidente usa huaraches. Sí, yo también me fijé en eso. La reunión entre los máximos representantes del poder económico y político en vísperas de la elección más grande del país y en momentos en los que el presidente tiene abiertos varios frentes por su amenaza a la independencia del poder judicial con Estados Unidos y los empresarios mexicanos por la contrarreforma al sector energético, generó decenas de reacciones en redes sociales y medios de comunicación. No es para menos. El presidente se ha empeñado en criticar la mezcla del poder político y económico en sexenios pasados. Ha criticado a los empresarios por haberse beneficiado de las privatizaciones y el Fobaproa, así como por no conformarse con tener ganancias justas en sus negocios. Sin embargo, la relación del titular del Ejecutivo con los empresarios está tan desgastada que la reunión con el hombre más rico de México pretende dar una imagen de que sigue en contacto y recibe consejos de los hombres de negocios, es lo que dice. Y cierra diciendo: hoy el ingeniero parece haber abierto sus cartas, apoyará a AMLO en lo que resta del sexenio, entre otras cosas, para no ver afectados sus negocios, obviamente. Y miren, les voy a presentar esta fotografía en donde aparecen los dos. Esta fotografía es del periódico Mural, donde aparecen los dos en la finca de La Chingada, sí, pues así se llama la finca, ¿no? Y aquí les voy a presentar a continuación parte de todo esto. Ay, caray, no está subiendo. A ver si nos da. Aquí lo vamos a pasar ahora. A ver, nomás déjenme que pase este comercial que está pasando y que es parte de lo que tenemos que estar sacando, pero ahí va para que ustedes vean lo que ocurrió. Una reunión básicamente para revisar el avance en las obras del Tren Maya. Hay hasta ahora 5 grandes tramos que se licitaron y están a cargo de 5 empresas. Y hay un tramo que corresponde a la empresa constructora
cargo de Carlos Slim. Es un tramo como de 220 kilómetros. ¿Cuánta lanita se está llevando Carlos Slim por esta etapa? Y pues como todos recordamos, llegó un momento en que las críticas de López Obrador fueron duras, fueron severas contra el ingeniero Slim. Yo no tenía la intención de transmitirles esto, yo lo que quería era que vieran la fotografía, pero pues no apareció como tal, así que mejor, a ver, déjenme ver si aquí aparece. No aparece, estoy perdiendo el tiempo miserablemente. Mejor paso a sus comentarios que siguen enriqueciendo esta transmisión. Leticia Morán Rosas, ¿cuáles inversiones? Haberle dado un tramo del Tren Maya sin licitación, o sea, adjudicación directa, eso se lo dio en meses atrás. Y las inversiones extranjeras, Estados Unidos ya nos puso en su lista de que están investigando. ¿Tú qué crees? Sí, así es. La semana pasada se informó que hay una investigación en Estados Unidos. Jesús Moreno, ni un voto a Morena ni a sus partidos satélites. Idalia González Pimentel, señor Naveja, el presidente llamó para firmar un absurdo convenio de no intervenir en este proceso electoral a los gobernadores, y el presidente hasta se ríe cuando le preguntan si no teme lo puedan sancionar por sus violaciones en materia electoral en sus mañaneras. De hecho, les quiero decir que el INE ordenó a López Obrador borrar la conferencia matutina del viernes pasado porque viola la veda electoral. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó aplicar medidas cautelares contra López Obrador por la difusión de programas sociales en la conferencia matutina. Pero pues ya pasó. Sí, lo que va a decir es, como quiera, pues yo ya pasé, ¿no? Ahora, ¿quieren verlo todavía más? Véanlo haciendo campaña en pleno y sin importarle absolutamente nada. Nadie lo para, viola la ley. Vean ustedes. A toda la gente trabajadora, buena, de Azcapotzalco, que los quiero mucho porque amor con amor se paga. Gaby hace labor social ahí en Azcapotzalco y va a trabajar con nosotros hacia adelante. Un saludo y un abrazo. Viejo rabo verde, ¿por qué mejor no respeta la ley? Es lo que tendría que hacer en todo caso, ¿no creen? ¿No creen ustedes que sería más conveniente eso al respecto? Bueno, más comentarios. Claudia Guerrero dice, ay, qué bueno que lo hacen hablar más rápido porque da hueva estarlo oyendo hablar tan despacito y tan abusado. Si se fijan, hoy estamos cumpliendo el propósito de exponernos poco a lo que habla y sostiene y dice. Don Margarito Fajardo Guzmán, muy buenas noches, amigo Naveja. Hoy tenemos muchos temas. Mi presidente le va a proponer al presidente de Biden lo de la migración y también el sembrando vidas para toda Centroamérica. Dice, como lleva muy buenas relaciones con Biden, yo creo que sí lo va a tomar en cuenta. Pobre iluso de Andresito. Gracias, buenas noches, don Margarito. Yo también pienso que va a ser lo mismo. Víctor Manuel Tejeda, saludos comunidad y maestro Naveja, altísimas las sanciones por no proporcionar datos personales al padrón telefónico. Borraron un video de la primera ministra de Dinamarca que hasta le da un ataque de risa las declaraciones burlas de Obrador. Ojalá alguien lo pudiera pasar. Yo lo he visto, pero no estoy seguro, Víctor, que sea fiel. Como no sé hablar danés, pues no, me cuesta trabajo. López pidió a los senadores, lo dijo en la mañana. Muchas gracias. Mónica Toledo, México va directo a la dictadura perfecta, donde todo es a modo pueblo pobre, gobierno rico y autoritario. Estela Suárez, muy buenas noches, Juan María, y a todo el auditorio pensante Naveja. Gracias, Estela. Saludos por allá hasta Chihuahua. Muchas gracias. También tenemos el de Manuel Isea, que nos da las buenas noches. Carlos de Aquino Castillo, mejor regresar a Cantinflas en lugar del Peje, creo que se le entiende más. También el comentario de Juan José Orozco, ¿por qué tan estúpido, una vergüenza tener este presidente? Perla Eskenazi, ser maligno, cacas, es lo que opina. Ahí me quedo para precisamente entrar al tema vinculado con la telefonía celular. Como ustedes saben, se aprobó la creación
de un padrón de usuarios de la telefonía celular. Esto es lo que se ha desarrollado. Y miren, hay un artículo muy bueno en el periódico El Universal. Este artículo que está hablando de cosas muy puntuales. Esta es la opinión de Irene Levy, ella es una especialista, que dice: la finalidad del padrón, según la ley, es colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos. Sin embargo, la cosa no es tan simple. Los datos que solicita la reforma ya los tienen los operadores, excepto los biométricos. Entonces, ¿cuál es el problema? La inclusión de datos biométricos aumentará el grado de vulnerabilidad y de daño en caso de que haya alguna fuga de información. Con estos datos se podrían incluso manipular cuentas bancarias. No hay ni justificación ni proporcionalidad en la medida, ni tampoco se garantiza. A ver, ¿dónde iba? En la medida, ni tampoco se garantiza un blindaje suficiente para su resguardo. La propia reforma establece que no habrá presupuesto adicional al Instituto de Comunicaciones Federal de Telecomunicaciones para su implementación. La logística plantea retos y problemas. Los operadores serán los responsables de recabar los datos biométricos al momento de contratar las líneas y también para las ya contratadas, sean de prepago o postpago. ¿Cómo lo harán en las localidades apartadas? ¿Qué pasará con las tienditas que venden SIMs y teléfonos? ¿Dejarán de hacerlo o ellos recabarán los datos biométricos? La consecuencia de no registrar los biométricos será la desconexión en 2 años a partir de ahora para los que ya contamos con línea. 4. Es contrario a la presunción de inocencia. El registro de una línea presume, dice la nueva norma, la existencia de la misma, su pertenencia a la persona que aparece en aquel como titular. 5. ¿Quién podrá tener acceso a la información de este registro? Pues primero el propio instituto, que no tiene la infraestructura, ni los objetivos, ni las atribuciones. 6. ¿Para qué delito? Resulta muy grave que no se establezca el tipo de delitos que ameritarían la consulta de la información del padrón, como sí sucedía con el Renault. El Instituto de Telecomunicaciones se está convirtiendo en el basurero regulatorio del gobierno de Morena y de López Obrador. Las redes sociales iban a estar a cargo del instituto, según el proyecto de Ricardo Monreal, y ahora este padrón. Es parte de lo que se ha venido comentando a este respecto, y por eso tenemos que estar muy al pendiente de estos asuntos que déjenme buscarles la parte en donde hay toda la información, ya la tengo por aquí también seleccionada, con respecto a las sanciones, todo lo que implica el problema de la telefonía celular, porque es de verdad muy preocupante. Debemos de estar muy al alba de lo que se está tomando como base en todo esto. Es, a ver, no es esto. Creo que, a ver si es este, ahora les digo. No, esta es otra cosa. Bueno, yo tengo por aquí la información relacionada, porque hoy en Televisa hubo una información en la cual se detalló completamente toda la información relativa a las sanciones y los tiempos, sobre todo lo que tenemos que ver, cuáles son los tiempos en que será toda esta situación de la telefonía celular. Y bueno, pues vamos a tratar de orientarlos lo más que podamos para que tengan ustedes toda esta información. Creo que es parte de lo menos que podemos hacer, es cuidarnos entre todos, porque sí se está considerando una serie de situaciones muy adversas. Y aquí tengo ya la grabación. De usuarios de telefonía móvil. El sábado. Aquí está la información. Esta es una información que transmitió Televisa y que les da a ustedes todos los detalles de esta situación. Oficial de la Federación, las disposiciones para el funcionamiento del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El sábado entró en vigor esta disposición. El registro será obligatorio para quien active una línea.
Esta es la información que se recabará de los usuarios. 1. Número telefónico. 2. Fecha y hora de activación de la tarjeta SIM. 3. Nombre completo de la persona o razón social del usuario. 4. Nacionalidad. 5. Número de identificación oficial con fotografía o CURP. 6. Datos biométricos del titular de la línea. 7. Domicilio. 8. Datos del concesionario. 9. Esquema de contratación, pospago o prepago. 10. Avisos de actualización de la información. Estas son las sanciones que se aplicarán a los concesionarios de telecomunicaciones. Por hacer un registro extemporáneo de 1,792 a 4,481 pesos. Por no registrar una línea o no actualizar la información de 44,810 a 89,620 pesos. Por hacer uso indebido de la documentación de 179,240 a 358,480 pesos. Por alterar u omitir o permitir bien registros de forma ilícita o acceder sin autorización al padrón de 896,200 a 1,344,300 pesos. Por hacer uso de la información para obtener un lucro indebido de 2 a 3 veces el monto que se obtuvo. Las autoridades tendrán acceso a la información para realizar la suspensión o bloqueo de los equipos en los casos de robo o extravío. La baja de un número del padrón no implica que se elimine del registro. Este se mantendrá por un plazo de 6 meses. El Instituto Federal de Telecomunicaciones se encargará, dicen las autoridades, del registro. Tendrá un plazo de 180 días para emitir las disposiciones administrativas generales. 6 meses después se hará un registro de los nuevos usuarios. Las líneas telefónicas adquiridas con anterioridad a esta reforma tendrán 2 años, es decir, usted y yo, todos quienes tenemos hoy en día una línea telefónica, tendremos 2 años para cumplir con las obligaciones. Ahí tienen ustedes la información completa a este respecto y pues por eso quería que es un asunto muy delicado, pero pues ni hablar, ya el palo dado, seguramente va a haber algunos amparos. Y ahí es en donde yo confío en que no va a entrar en vigor esta situación. Manuel Licea, ese del rayo de luz, por favor, así, dice más lamescroto, qué pena y qué abyecto el tipejo que lo leyó. María Guadalupe Pérez Arriaga, buenas noches, comunidad naveja, con María a todos a votar este 6 de junio sin falta. Eso es lo que sí tenemos que hacer. Jesús Moreno, todos contra Morena. También el comentario de Estela Suárez, estoy de acuerdo, pero me inquieta lo que está de trasfondo y puedo usar de mala fe la información. Si así muchos desde la cárcel hacen sus extorsiones, ahora con esto Dios nos libre. Sí, es parte de esto que dice Estela, es parte de lo que nos preocupa a todos. Marina Lara Sili, hola, buenas noches, comunidad naveja, saludos cordiales desde Querétaro. Muchas gracias, Marina. También Juan José Orozco, si Saldívar es honrado como López Obrador, lo dice, no aceptará. Pues vamos a ver, porque aquí Saldívar se está jugando toda su trayectoria. Vamos a ver qué tan cierto. Dice Marina, también todo está mal, de verdad, Saldívar, que no sale a dar la cara. Alejandro Palacio Segura, ¿qué tal el estúpido periodista del circo mañanero que ni leer sabe? Lambiscón, efectivamente. Emma Rivera Medina, buenas noches, muchas gracias. Andrea Ramírez Torres, buenas noches, comunidad, debemos promover el voto, tenemos que insistir todos. Perla Eskenazi, con los datos nos quieren tapar la boca de los celulares. También nos dice Efrén Piñera Montoya, ¿quién dice que es honesto? Honesto para sus intereses o para del país. Y ese es Saldívar, ¿cómo va a ser honesto si viola la Constitución? Entonces de honesto no tiene nada. Saludos a toda la comunidad desde Nautla, Veracruz, y debemos agradecer este desgobierno a los traidores que se beneficiaron antes del PRI, PAN, Verde y todos los duardistas que votaron por Morena. Aviso al magisterio. Pues ojalá los maestros también tengan conciencia de esto que nos está diciendo Efrén. También dice Estela, quiere controlar por todos lados. Jesús Moreno, puro lambiscón en las mañaneras, dice que periodistas puros pagados con preguntas a modo, pues como le gustan. Carmen Trillo, señor Naveja, buenas noches. Yo tengo una duda, ¿qué no fue Benito Juárez el que estableció la ley de no reelección? Porque el disque presidente lo admira mucho, como que no es congruente, ¿no? El sufragio efectivo, no reelección, es lo impulsó Francisco I. Madero. Gómez Valtierra, estoy de acuerdo con que se hable tanto del presidente como persona. Sugiero hablar de lo malo que hace el gobierno federal y así no lo podrán defender sus huestes. Lo tomamos muy en cuenta y por allí
por ahí anda. Juan N. Hernández, 6 de junio, fuera Morena y partidos satélites. Lourdes Barragán, fue Francisco y Madero, sí, así es, Lourdes, gracias. También Perla Esquivel, ya valimos madre. Raúl Miranda, buenas noches, querida comunidad. El presidente es un necio que no entiende razones, por supuesto, que viola la Constitución y se entromete en las funciones de las instituciones ajenas al Ejecutivo. Gracias, mi estimado Raúl. Manuel Icea, fue Madero en su plan de San Luis que derivó en la revolución. Jorge Gutiérrez, tarde, pero aquí estoy. Acuérdense que siempre son bienvenidos. Él nos saluda desde Hermosillo, Sonora. Muchas gracias, Jorge. Checo Quemacha dice, sigue igual, está bastante bien, tremendo Naveja. Dice, estamos, acuérdense que aquí estamos todos. Pineda Yolanda, yo lo que no entiendo, que hace desde las 10 en adelante, solo ideando cosas para perjudicar a los mexicanos y los conservadores. Es lo que les decía, que es como las moscas, que en la mañana, como dicen por ahí, se talla los ojitos, se lava las manitas y a fregar gente todo el día. Fran Libra, señor Naveja, ¿cómo está usted? Nosotros aquí en Nuevo León, preparados para votar por el cambio, por el joven Samuel de Movimiento Ciudadano. Pues hoy en la encuesta ya aparece Samuel en primer lugar, 24 puntos habrá remontado si es que se confirma la situación, así que mucha suerte por allá en Nuevo León. Armando Rocha, el anciano, ya tiene un pie en el hoyo y sigue con su desmedida ambición de poder que solo le ha servido para destruir a México. Mexicanos, abran los ojos, es la última oportunidad que tienen, demuestren que aman a sus hijos y nietos o tristemente serán cómplices de dejarles una herencia maldita. Bien dicho, Mario Aguilar, han pasado tantos días que si Saldívar rechaza la reforma para prorrogarle la extensión de su cargo, ya sería obligado por las circunstancias y la oleada de críticas de muchos sectores, no por convicción ni por interés. Así ha dejado mucho que desear, Mario. Cirilo Bravo, ese reportero es un gusano. Antonio Ibarra, bendecida noche, saludos también para Antonio Ibarra. Gerardo Navarrete, Atolini y Lord Molécula han de estar muriéndose de celos por este disque reportero, se voló la barda. Arturo Roldán, en efecto, si Saldívar acepta, será también un violador de la Constitución, el que debería primeramente respetarla. Así es. Román Saucedo, buenas noches, gracias por mantenernos informados. No, al contrario, gracias a ustedes. Víctor Alberto Chávez Andrade, buenas noches. No me sorprende lo que está haciendo AMLO, me sorprende la gente que lo apoya, se ve que no le informan y viven en la ignorancia. También tenemos, Lourdes dice, sí, te la recuerdo con mucho cariño, que en paz descanse, así es. Mario Aguilar, que descanse en paz. Tere Ramírez Barragán, Pati Medina, que descanse en paz también Tere. Susana Vergara igual, Marilu Campo Rico, gracias a todos por los buenos deseos y los comentarios. Dice Marce Naveja, una excelente persona Tere. Gerardo Navarrete, oraciones para Tere. Miren qué bonita solidaridad de toda la comunidad Naveja, gracias. Alejandro Aro, es que Foro TV ya también está revendido a la izquierda, ponen universitarios con cero idea de socialismo. Alma María Amigo García, López Obrador le encantan los violadores, protege y defiende al violador de mujeres, su compadre Salgado Macedonio, y por otro lado auspicia la violación de la Constitución, que él mismísimo promueve la violación. Así es. Marilú Campos Rico, lo mejor es ignorar a los chairos y no darles importancia. Alejandro Aro, así son los morenos, saben de todo y de nada, no poder seguir ni una ley de candidatos y ser político ya es ser muy huevón, dice. Bueno, ya el tiempo me ha ganado, me quedo con varios comentarios y bueno, pues Gerardo GH, Benjamín Rivero, Marian Fernández, Estela me nos comentaba también, Omar Butrón, ¿cómo estás, Omar? Buenas noches. Giuseppe Ips, también muchos saludos. Juan Rodríguez Jauregui, José Rodríguez Jauregui, y bueno, pues gracias. Del Pollo Ramírez también, Francisco Rosales también se hizo presente, y gracias a todos. Evelyn aún, estoy dando los nombres a la carrera ya, Pedro Silva, Miguel Quiñones, gracias a todos por hacer posible la transmisión de este lunes. Ana Santillán también. Pero pues como siempre les digo, no me gusta usar tanto de su tiempo. Gracias por haberme acompañado en la transmisión de hoy. Mañana será otro día. Muchísimas gracias. Les recuerdo, hay que usar la mascarilla cubriéndose bien nariz y boca.
hay que lavarse las manos con agua y jabón, ventilar los lugares cerrados en donde nos reunimos con varias personas, conservar la sana distancia, la distancia física, la distancia social. Acuérdense de los síntomas: dolores de cabeza, diarreas, dolores musculares, pérdida del olfato y el gusto, problemas respiratorios. Ante esos síntomas, consulten a su médico. Les reitero lo importante que es vacunar a los niños contra la polio, contra el sarampión. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, cuídense mucho, por favor.